Vamos a hallar en este ejercicio, utilizando la definición, las derivadas de estas funciones en los puntos que nos indican. Tenemos primero que hallar la derivada en menos 2 de la función f igual a 1 menos x cuadrado. Para calcular la derivada de la función en menos 2 podemos hacerlo de dos maneras distintas. O bien calculamos primero la derivada genérica en cualquier punto y luego evaluamos en menos 2, o directamente aplicamos la definición de derivada en el punto menos 2. De la primera forma tendríamos por tanto que calcular la derivada de la función f, que por la definición es el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, cuando h tiende a 0, del cociente entre el incremento de la función, es decir, f de x más h menos f de x, partido por el incremento de la variable independiente, partido por h. Por tanto, ahora sustituimos o evaluamos la función en x más h y tendremos que este es el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos x más h elevado al cuadrado menos la función, es decir, 1 menos x al cuadrado partido por h. De manera que operando en el numerador tendremos límite cuando h tiende a 0 de 1 menos, y aquí tenemos x más h al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, y todo ello menos 1 más x al cuadrado, partido por h. Podemos cancelar 1 y menos 1, menos x cuadrado con más x cuadrado, y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x por h menos h al cuadrado partido por h. Sacando factor común h en el numerador y simplificando con el denominador, nos queda que este es el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h. Y con h tendiendo a 0 este límite es menos 2x. Por lo tanto, la derivada es menos 2x, la derivada en el punto menos 2, sustituyendo será menos 2 por menos 2, 4. Y como digo, la segunda forma sería calcular directamente la derivada en menos 2 utilizando la definición, es decir, límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h menos f de menos 2 partido por h. Y por tanto, sustituyendo, tendremos límite cuando h tiende a 0, la función evaluada en menos 2 más h o en h menos 2 será 1 menos h menos 2 al cuadrado menos la función evaluada en menos 2, es decir, 1 menos menos 2 al cuadrado, partido por h. Operando tendremos límite cuando h tiende a 0 y tenemos 1. Ahora aquí con este signo menos cambiamos los signos del desarrollo del binomio. Tendremos h al cuadrado menos h al cuadrado menos, que con el menos es más, 2 por 2 por h, 4h, y más 2 al cuadrado, 4 con el signo menos, menos 4. Y aquí, deshaciendo el paréntesis, tendremos menos 1 más 4, partido por h. Por lo tanto, 1 menos 4 menos 1 y 4, y nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos h al cuadrado más 4h partido por h. Simplificando, límite cuando h tiende a 0 de menos h más 4. Y con h tendiendo a 0 este límite es 4. Por lo tanto, la derivada en menos 2, 4.
En el segundo nos piden la derivada en 1 de la función 2x menos 1 si x es menor que 1, x cuadrado si x es mayor o igual que 1. Bien, vamos a utilizar como justo el punto de la derivada que nos piden es el punto donde se separan las expresiones de la función, tenemos que calcular las derivadas laterales, es decir, la derivada cuando nos acercamos a 1 por la izquierda y la derivada cuando nos acercamos a 1 por derecha. Derivada lateral por la izquierda y por la derecha. Aplicando la definición tendremos entonces que la derivada lateral por la izquierda de 1 es límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1 partido por h. Cuando el incremento de la función tiende a 0 pero para valores negativos, 1 más h tiende a 1 para valores menores que 1. Por lo tanto, tendremos límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, tenemos esta expresión de la función, por lo tanto, evaluada en 1 más h será 2 por 1 más h menos 1 y menos la función evaluada en 1 que, como la igualdad está en este tramo, el valor es 1 al cuadrado partido por h. Por lo tanto, tendremos límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 2 más 2h y menos 1 y menos 1 menos 2. Todo ello partido por h. Por lo tanto, tenemos aquí límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 2h partido por h que, simplificando h, nos queda 2. Y la derivada lateral por la derecha de 1 tendremos límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. En este caso, cuando h tiende a 0 pero para valores positivos, 1 más h tiende a 1 para valores mayores que 1. Y entonces estamos en esta expresión de la función, por tanto tendremos límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 más h al cuadrado menos la función evaluada en 1 menos 1 al cuadrado partido por h. De manera que, operando en el numerador, tendremos límite cuando h tiende a 0 por la derecha, cuadrado del primero 1, que con este menos 1 cancelamos, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, partido por h. Y simplificando tendremos límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2 más h, y este límite es 2. Como las derivadas laterales coinciden, son iguales a 2, entonces concluimos que la derivada en 1 es 2.